bienvenidos, siempre esté su casa, ya se los decía, nomás sin escrituras. A mí me da mucho gusto poder tener la oportunidad de hablar en relación a alguien que para mí es un ejemplo, que debe ser un ejemplo para muchos niños, para muchos jóvenes. Me parece que es un modelo que se tiene que seguir porque reúne o ha reunido muchas características de lo que puede pensarse en alguien completamente integrado en su formación, tanto en lo personal, en lo académico inclusive, y en lo futbolístico. Entonces, como lo mencionabas, Javier, fueron sus papás, fueron sus abuelos a hablar conmigo a Verde Valle, a decirme que me llevaban a su hijo y a su nieto para que yo les dijera si podría pensarse que tenía futuro, que si tenía las condiciones para poder llegar a ser un futbolista a los 9 años. Entonces me toca recibirlo a los 9 años y les digo, no, pues sí, que se traiga sus cosas, que se presente tal día. Dice, no, trae sus cosas aquí. Primera señal. Él llevaba ya su maletita con las cosas. Se habían presentado una media hora antes de que iniciara el entrenamiento, se habían informado a qué hora es el entrenamiento, todo. Entonces estaban súper cubiertos, estaban cubriendo a Javier de todas las partes que necesitaba tener Javier. Lo vemos ese mismo día, no jugaba de centro delantero, jugaba de extremo derecho, muy rápido, muy vertical, no el que se para y empieza a hacer fintas y movimientos, sino el que va directo para adelante. Y de inmediato vimos que tenía condiciones y al término del entrenamiento ya hablamos con la familia y les dijimos que sin ninguna duda se quedaba. Era la generación de Marco Fabián, de Omar Esparza, de Chore Mejía. O sea, fue una generación que a partir de los 9 años fue parte del club y a partir de ahí estuvo ganándose su lugar en el club, fue pasando las diferentes categorías hasta que llegó a la selección, a la sub-17 famosa, mundialista, campeona, en la que desafortunadamente pues, le tocó vivir su primer amargura dentro del fútbol, pero al mismo tiempo superarla. Para cualquiera pues sería un golpe fuerte como lo fue para él, pero afortunadamente, dentro de lo que mencionaba al inicio, tenía y tiene un entorno tan importante que siempre estuvo con una guía en su familia, el abuelo mundialista, el papá mundialista, Javier con un compromiso y una losa grandísima acá atrás de ese peso que a cualquiera lo hubiera noqueado y en cambio a Javier lo impulsó, porque si no estaremos ahorita hablando de que Javier no pudo igualar o superar o acercarse al nivel del papá y del abuelo, y sin embargo estamos viendo que son cosas muy diferentes y eso demostró que Javier realmente tenía el Templer un carácter tan positivo, porque carácter todo mundo tenemos. Cuando hablamos y decimos, es que este tiene mucho carácter, todos tenemos carácter, pero tiene que ser un buen carácter o un regular carácter o un mal carácter. Y el carácter de Javier lo ayudó mucho, su entorno lo ayudó mucho y eso fue parte importante para que pudiera seguir su camino como futbolista. Yo salgo de Guadalajara, salí 3 veces, regresé 3 veces, creo que tengo el récord y en uno de esos regresos me toca volver a encontrarme con Javier en circunstancias diferentes. ¿Qué representaría actualmente que llegara al fútbol mexicano Chicharito y también a Chivas? En esas dos circunstancias, ¿qué tanto impactaría su llegada? Yo creo que principalmente o particularmente para Guadalajara representaría ser un ejemplo, como lo mencionaba al principio, un modelo. Yo creo que a Guadalajara le ha faltado identidad, no le han faltado buenos jugadores o jugadores con talento, le han faltado jugadores con identidad al club. Y no me refiero a que hayan nacido en Guadalajara. Tenemos el ejemplo de Omar Bravo, que es el histórico,
no nacido en Guadalajara, de Ramón Ramírez, de Ramoncito Morales y demás jugadores, el mismo Héctor Reynoso y más, pero sí que pudieran desde antes de llegar conocer la historia a fondo del club, saber cómo es el aficionado, cómo es el entorno, cómo es la gente, cómo son los compañeros. Y eso ha faltado mucho en Guadalajara y para mí ha sido una de las razones principales de que no ha funcionado, porque jugadores con talento, yo creo que todos los que han contratado han sido así, pero no, nada con la identidad que tiene, por ejemplo, Javier y que han tenido los que han tenido mucho éxito en Chivas. Hay mucha disputa sobre qué tanto le queda a Chicharito para venir a aportar a Chivas, pero tú al final eres voz autorizada para saber, después de toda la experiencia que tiene en cuanto a carácter, en cuanto a técnica, el talento que él tiene. ¿Tú qué opinas respecto a este tema? ¿Qué le dirías a la gente que ha tenido tantas opiniones diferidas? Yo lo que le diría al aficionado, a la gente, al público, a todo mundo, es que no estén esperando que con traer a Chicharo automáticamente van a ser campeones. Eso no es posible. Al menos en mi opinión muy personal, si no tienen un portero de primer nivel, un defensa central de primer nivel, un medio de primer nivel, y ya tienen a Javier de primer nivel, va a ser difícil que piensen en ser campeones y volver a tener los logros que históricamente ha tenido Guadalajara. Yo no dudo que va a ser una aportación importante, no solamente en lo futbolístico, sino en la parte del compañerismo, de ver cómo Javier, ya siendo en primera división, a la parte que me tocó, llegaba 2 horas antes, iba 2 horas después, cuando ahora son jugadores que llegan media hora antes del entrenamiento y se van media hora después del entrenamiento, o quizá hora y media o 2 horas, porque tardan mucho en hacerse algunas cosas. Pero yo no conozco a ningún jugador, y te hablo desde Hugo Sánchez, que fue mi compañero en selección, hasta, no sé, de los más actuales, por ejemplo Javier, que llegan siempre mucho tiempo antes y se van mucho tiempo después. Y en la actualidad, claro que hay excepciones, pero terminan el entrenamiento y quieren salir a la carrera porque tienen que ir antes de que cierre el banco, porque tienen, ojalá fueran las entrevistas, porque hasta ustedes tienen que esperar. En fin, creo que esa parte, sin duda, el que esté Javier Hernández de regreso en Guadalajara, va a servir de modelo y de ejemplo de lo que debe de ser alguien que aspira a ganarse un lugar importante, primero en el club, después en selección y después a nivel internacional, como ha puesto el ejemplo él. Ya mencionaste muchísimas cosas que describen prácticamente a Chicharito, pero ¿cuál es la magia de este jugador? Porque dentro de muchos nombres que se han hecho eco dentro del fútbol mexicano, él a su corta edad sigue siendo un hombre que hace que todo el mundo tenga que hablar de él? ¿Cuál es la magia de él? Yo creo que lo que hablamos todo mundo y que a veces no sabemos ni qué es, la famosa mentalidad. A mí yo lo veo muy parecido a Hugo Sánchez. Y no estoy hablando de que caigan bien, regular o mal. Y creo que sin duda el mayor referente mexicano, sin duda, es Hugo Sánchez. Pero después de Hugo está Javier, está Rafa. Creo que son, aunque hay más jugadores que han podido tener éxito en Europa, yo creo que en los tres me consta que han sido o que deben de ser tomados como referentes importantes en el fútbol mexicano. Osvaldo, mismo Osvaldo Sánchez, haber jugado en el extranjero, es un gran referente en el fútbol mexicano. Pero si ves el común denominador, es su personalidad, es su entorno, su educación, y no solamente la familiar, sino la académica o la deportiva. Creo que son personas, primero que nada, con un entorno que les ayudó, y que sin embargo habrá, o ha habido y habrá
jugadores que no han tenido un buen entorno y que triunfan. Carlos Salcido, y hay muchos más. Pero ellos se distinguen porque se han esforzado. Yo siempre digo que no se han sacrificado. Alguien que sacrifica es que está haciendo algo que no le gusta. Y yo creo que han hecho un gran esfuerzo, todos los que te he mencionado, y encuentro como coincidente su personalidad. Chécale si nos vamos a cada uno de los que te acabo de nombrar. Omar Bravo, que es el histórico de Guadalajara, en mucho cae en eso que desafortunadamente en la actualidad, al volverse el jugador obligado o hecho para actuar más en lo individual, ya es más complicado encontrar a alguien que individualmente tenga esa personalidad. Creo que uno de los momentos más críticos para un futbolista es cuando empieza a cerrarse su carrera ya como profesional. ¿Tú cómo ves el hecho de que él pueda venir a terminar su carrera o tal vez ya prácticamente en ese declive de su profesionalismo en Chivas? O sea, que cuántos quisieran retirarse portando esa playera. ¿Cómo ves ese cierre de su carrera? Yo creo que Javier no aceptaría venirse a Guadalajara si él no se sintiera que puede aportar todo lo que puede aportar. En esa parte que te hablo de sus valores, él nunca sería capaz de venir a su club si no supiera que va a venir a aportar. Yo no tengo ninguna duda. Estamos conscientes de la operación, estamos conscientes de la carrera, como ha ido todo eso, pero yo te voy a decir algo, voy a aprovechar para hacer este comentario. Vino Guardiola a jugar a México. Al segundo partido que jugó, se lesionó. Tuvo una contractura. Y el entrenador lo metía. Yo era el director deportivo. Juan Manuel y yo era el entrenador. Y Guardiola vino a jugar a Dorados. Estaba en Dorados. Y así juega lesionado 3 o 4 partidos. Y yo hablo con el entrenador, le digo, oye, déjalo descansar y que se recupere. Y dice, no, es que lo necesito. Ya jugaba 30 minutos, 40 minutos y lo sacaba. Y cuando termina por ya no poder jugar, le digo, ¿cómo lo vas a seguir metiendo? Y dice, mira, prefiero meter a Guardiola 20, 25 minutos que a cualquier otro. Lo que me dan 20 o 25 minutos, no me le dan ningún otro. Y me mató, porque en esos 20, 25, 30 o medio de tiempo que jugaba, era alguien influyente en el rendimiento del equipo. Yo no tengo duda que Javier está, no en ese caso, tampoco está en el nivel de lo máximo que ha logrado, pero yo creo que está en muy buena edad, que está con una mentalidad que lo puede llegar a hacer llegar muy efectivo y muy productivo para el club, sin ninguna duda.